Buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés Brand. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Confenalco, asociado al programa Manufactura. En este proceso me permito exponer la teoría de formación de la viruta en procesos de mecanizado. Antes de entrar a profundidad cómo se crea la viruta en un proceso de mecanizado, me permito relacionar el concepto de qué es una viruta. No es más que un método fragmentado de un material residual que tiene forma de lámina curva o espiral. Ya en este punto es la forma en que toma la viruta cuando la herramienta hace contacto con el metal. Y se clasifica en 4 tipos de viruta. La primera viruta es la viruta discontinua y se define como un material relativamente frágil. Este tipo de viruta se da en materiales frágiles. Y tenemos viruta continua, que es aquella donde se define cuando se cortan materiales de trabajo dúctiles a altas velocidades. Tenemos la viruta continua o acumulación en el borde, y es aquella que cuando se maquinan materiales dúctiles a velocidades bajas. En este tipo de viruta podemos observar que se genera un material, se adhiere un material residual al borde de la herramienta que se está haciendo contacto con el metal, y por eso le conocemos como acumulación en el borde. Y tenemos por último la viruta dentada, que se define cuando se produce una formación cíclica en el herramienta. Estos tipos de viruta se forman a través de un modelo conocido como corte octagonal, y vamos a entrar en detalle qué es el corte octagonal. Y se dice o se define como una herramienta en forma de cuña, en el cual el borde cortante es perpendicular a la velocidad. Ya está como el proceso como tal de la realización o de la generación de la viruta, cuando este hace contacto, en este caso sería la cuña, cuando la cuña hace contacto con el metal, ya sea por un proceso de torneado o ya sea por un proceso de torneado, ahí se genera inmediatamente la viruta. Y consta de 2 herramientas geométricas. La primera es el ángulo de inclinación. Como podemos observar en esta figura de aquí, de este espacio, podemos observar que el ángulo de inclinación determina la dirección en la que fluye la viruta, determina la dirección a la que fluye la viruta formada en la pieza de trabajo. Aquí observamos que el ángulo de inclinación está considerado como ángulo alfa. Podemos observarlo aquí, y no es más que el espacio entre la herramienta y la viruta ya generada. Y tenemos el ángulo de claro o incidencia, que es este de aquí, que es el formado, que provee un claro pequeño en el flanco de la herramienta y la superficie de trabajo. El flanco es la superficie de trabajo y la herramienta, el blanco que genera este tipo de ángulo. Durante el corte se generan 2 tipos de espesores. Tenemos el espesor de la viruta antes de la formación, que es este que podemos observar aquí, que es este espesor de aquí antes de formar la viruta. Y tenemos el espesor a lo largo del corte, que es cuando ya se genera la viruta, que el espesor en este caso siempre va a ser mayor al espesor inicial. Y esto se denota como el espesor de la viruta que no ha sido intervenido por la herramienta, se denota con TU0, que es el espesor inicial. Y cuando el espesor a lo largo del corte lo conocemos como TC, que es espesor del corte. Y mantienen una relación el espesor inicial con el espesor del corte, y lo podemos graficar, o mejor dicho, lo podemos formular como R es igual, relación es igual a espesor inicial sobre espesor del corte. Entonces, profesor, como pudimos observar cómo se genera el proceso de la viruta dentro de un proceso de mecanizado, teniendo en cuenta el corte octagonal. Muchas gracias por su valiosa atención. Que tenga un excelente día.